estábamos analizando un poco los distintos requisitos que establecía la ley, en este caso la ley de enjuiciamiento criminal, para fijar el hecho de por qué una persona ingresa provisionalmente en prisión o no. Creo recordar que decíamos que la finalidad era distinta a la pena a imponer y por lo tanto los criterios a tener en consideración también son distintos. En este caso se persiguen, como dice la ley, 3 finalidades distintas. Una de las tres, cualquiera de ellas. Efectivamente, se persiguen 3 que evidentemente con que una sea adecuada a la prisión provisional para conseguirla es suficiente para adoptar ese mecanismo. Creo que el otro día también expusimos que además de conseguir esas finalidades había 2 presupuestos iniciales que tenían que concurrir, que es que la prisión fuese, la pena de prisión a imponer por ese delito fuese igual o superior a los 2 años y además que existiesen indicios racionales o motivos suficientes para creer a esa persona como autor del posible delito que se está investigando. Pues además, en este caso, para acordar la prisión provisional se tiene que cumplir una de 3 finalidades. Evitar el riesgo de fuga, el conseguir que esa persona esté sujeta al procedimiento judicial, tanto a lo largo de la instrucción como la celebración del juicio y la posible ejecución y cumplimiento de la sentencia. En segundo lugar, evitar la ocultación o la alteración de las pruebas. Y en tercer lugar, que no se incida nuevamente sobre bienes jurídicos de la víctima, que no se vuelva a delinquir. Sobre esa premisa, a mí me gustaría haceros una pregunta. Digamos, en igualdad de condiciones, en los mismos hechos, con una misma declaración, podríamos encontrarnos con supuestos en los que resulte jurídicamente procedente. Ya no digo que se acuerde o no se acuerde, porque también entramos dentro de las distintas valoraciones y criterios judiciales. Pero ¿sería jurídicamente procedente que se alcanzase una solución distinta? Es decir, que en un caso una persona concreta no ingrese en prisión provisional y en otro caso sí ingrese en prisión provisional. Sí, porque es absolutamente subjetivo, porque es cada caso individualizado y cada circunstancia particular de cada uno de las personas que están investigadas y para las cuales se solicita esa prisión. Entonces, aparte de unos criterios objetivos, que lo son, pero tú subjetivizas en cuanto a las circunstancias personales de esa persona. Sí, vamos a ver. Y bueno, incluso si queréis, porque está de actualidad, podemos hablar del caso Alves, de la solicitud que se ha realizado. Obviamente, los 3 requisitos parece ser que el fundamental por el cual ha sido ingresado en prisión provisional es el primero de ellos, el riesgo de fuga. Porque la ocultación, la alteración de pruebas es ya complicado con el tiempo. Creo que están recopiladas todas las pruebas. Es un delito donde es difícil destruir pruebas, donde ya ha actuado. Y que pueda actuar contra los bienes de la víctima tampoco parece que sea el caso. Con lo cual aquí tenemos el primero de ellos, el riesgo de fuga. Creo que justamente nos quedamos sin materia cuando yo comentaba que con Brasil España sí tiene tratado de extradición. Obviamente no conocemos el caso y lo que podemos hablar, hablamos por lo que hemos conocido en los medios de comunicación. Pero aquí se hablaba mucho de la doble nacionalidad. Parece ser que Dani Alves tiene tanto nacionalidad española como brasileña. Y hay un dato importante en ese tratado. En ese tratado se determina que los nacionales brasileños, el Estado brasileño, no tiene obligación de extraditarlos a España, ¿no? Es decir, si Dani Alves estuviera en Brasil y España pidiera la extradición para juzgarle aquí, Brasil se podría negar porque es un nacional suyo. Con lo cual, bueno, eso es uno de los matices que quizá fuera uno de los motivos que lo llevaron a ingresar en prisión. Una apreciación. ¿Cómo entendéis que podría repercutir en ese riesgo de fuga, esa posibilidad de riesgo de fuga, el hecho de que sea una persona con cierta notoriedad? Es decir, no es lo mismo una persona anónima que pueda tener un riesgo de fuga y que no puedas volverla a encontrar, a una persona que tiene es conocida. Bueno, yo creo que yo recuerdo a un magnífico compañero, Antonio González Cuellar,
que siempre manifestaba que vivir prófugo de la justicia fuera de tu país era muy caro, extremadamente caro, que nadie se lo podía permitir, porque ya la colaboración jurídica entre los estados, para un anónimo o para un no anónimo, es muy complicado, mayor o menor tiempo, pero al final terminan cayendo. Yo creo que da igual que sea público o anónimo, porque yo creo que este riesgo de fuga que se apreció estaba directamente vinculado a esa doble nacionalidad, a ese tratado de extradición y a las posibilidades económicas de salir del país. ¿Bien? Y quizá por eso yo lo que he leído, vuelvo a insistir, que es por la opinión pública, el recurso que han formulado sus actuales abogados, todo el recurso tiende a dotar de medidas que aseguren al juzgado la presencia al juicio. Es decir, creo que se han debido dar absolutamente todas esas medidas para garantizar que Dani Alves no se va a mover del Estado español. Es decir, la retirada del pasaporte, una pulsera, todos los medios a su alcance, incluso un dato que a mí me ha llamado la atención, que era el de una caución, no solamente una fianza, que obviamente seguro que la han ofrecido, una caución para responder de cualquier daño y perjuicio que se hubiera podido producir en el delito para el caso de condena, para que se garantizara. Y entonces, pues, al final va a quedar a una resolución judicial. Pero yo creo que es muy viable la puesta en libertad condicional de Dani Alves. O sea, si consiguen dotarle de seguridad al órgano jurisdiccional de que Dani Alves va a permanecer en España y va a quedar sometido a la justicia, creo que puede prosperar, porque al fin y al cabo, como ya dijimos en el anterior programa, la prisión provisional limita la presunción de inocencia, es decir, Totalmente. nadie puede ser condenado antes de ser juzgado. Es que efectivamente si se dota de los mecanismos o de las garantías para que esta persona pueda estar sujeta a la función del órgano jurisdiccional durante la instrucción, la celebración del juicio y la posible cumplimiento de condena, si se produce evidentemente, desaparecería esa finalidad que persigue la ley, que es la de eludir la acción de la justicia. Si se dota de garantías, desaparece ese requisito y efectivamente en ese caso podría revocarse esa prisión provisional. Y a mí hay algo que aquí también, no sé si lo habrán empleado o no los abogados de Dani Alves, pero que me resulta llamativo, y es que según ha salido publicado, y no sé si me equivoco o no, al parecer Dani Alves acude voluntariamente creo que desde las Islas Canarias hasta la ciudad de Barcelona para prestar declaración. Entonces, también eso sí que en cierta manera podría ser utilizado para dar a entender que el ánimo de Dani Alves no es eludir la acción de la justicia, porque cuando acude ya había trascendido que habían acontecido esos hechos, creo recordar que fue el 30 de diciembre, había trascendido públicamente, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si lo han utilizado, pero también podría ser un argumento válido para tratar de revocar esa decisión.